Gracias, amigos. Continuamos hablando con Pablo Lucio Paredes respecto de la situación empresarial del Ecuador. Tenemos, por supuesto, que considerar que el Ecuador no es una isla, no está solito y que tenemos que mirar el entorno, nuestros vecinos, cómo están desarrollándose, nuestra microeconomía, si la comparamos con países como Argentina, como México, pero también con nuestros vecinos, Colombia y Perú. Y dentro de todo este contexto, las directrices que está dando desde la Casa Blanca, quien ahora se sienta en ese espacio, y las respuestas, el tema chino, etcétera. Entonces hay un contexto internacional de este mundo que, querámoslo o no, sigue siendo globalizado, a pesar de que hay por ahora unos ciertos nacionalismos que tratan de aflorar. ¿Cómo miras tú ese contexto? Mira que yo tiendo más bien siempre a ser más bien optimista. Y veo épocas que hay dificultades, hoy mismo con este tema de los aranceles y la lucha geopolítica entre Estados Unidos y la China y otros elementos. El mundo tiene sus sacudones, sus problemas, ¿no? Pero yo tiendo en general a ver que el mundo sigue caminando. Y hay posibilidades. Si tú me dices el mundo estará mejor, capaz que yo ya no llego a verlo, ¿no? Pero el mundo estará mejor o no en 20 o 30 años, yo no tengo ninguna duda que va a estar mejor. Compartes ¿no? Lo que dice Steven Pinker, ¿no? Todo tiempo futuro será mejor, nos dice el filósofo. Incluso el otro día mismo hablaba en la universidad con Carlos Montúfar, uno de los fundadores de la San Francisco, y alguien nos decía a los dos, pero qué mundo tan complicado que vivíamos, y tanto el Carlos como yo decíamos, sí, es un mundo complicado, pero es el mejor mundo que ha habido. Claro, es decir, y si hoy vemos tasas de salud, de supervivencia, increíble, inclusive de bienestar, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta en los sectores más yo no tengo duda deprimidos. de que el mundo hoy es la mejor versión que ha habido, yeah. Y dentro de 30 años será la mejor versión que ha habido. Eso me encanta. Con problemas, con todo lo que tú quieras, pero iremos resolviendo los problemas. Yo creo que tenemos las sociedades, nuevamente con problemas, con altibajos, tenemos la capacidad tecnológica, impresionante. Tenemos la capacidad social, porque la tecnología no viene solita, no es que cae una computadora, cae un robot, cae cualquier cosa y solito camina. No, es parte de un entorno social que va llevando las cosas. Entonces hay soluciones tecnológicas, hay soluciones sociales que van llevando a la humanidad hacia mejor, creo yo. Vivimos más y mejor, ¿verdad? La gente habla de una tercera guerra mundial, habla de estas confrontaciones. Sabemos que los imperios suben y declinan, ¿no? Esto es la historia. Quien lee un poco de historia sabe que esto pasa. Así es. Hay que ver dónde está la cúspide de la ola, dónde toca la resaca, ¿no? Lo importante es cómo Ecuador se ubica siendo tan minúsculo que no incide en la economía, pero es nuestro país, ¿no es cierto? Y allí es donde queremos seguir viviendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos grandes desafíos? Ya sé que me vas a decir diálogo, ponernos de acuerdo y todas esas ya hablamos cosas, de eso, ya hablamos pero pensemos dentro del eso. contexto internacional. ¿Cómo nos alineamos? ¿Qué hacemos? Porque alguien decía, esta es la época de reestructuración en que cada continente va a ser un espacio, ¿no? Es decir, el continente americano, nos guste o no nos guste, estamos pegados a América del Norte. Así haya muchos antigringos, estamos pegados. Allí está ese cordón umbilical que es América Central que nos une, ¿no es cierto? Y Europa es otra cosa, y Asia es otra, y África también, ¿no es cierto? Y eso que no hablamos de Australia, que también está muy vinculada con Estados Unidos, qué sé yo. ¿Cómo ves ese papel de la geopolítica mundial? Que yo creo que un país pequeño, pequeñísimo como somos nosotros, creo que tiene la ventaja de que puede buscar oportunidades con más tranquilidad. Porque como no afectas a nadie, entonces tu búsqueda no nos están mirando mucho. Exactamente. Sí. Ahora, en este momento, digamos, del mundo, de la coyuntura, es obvio que los Estados Unidos de cierta manera está diciendo: yo quiero tratarle mejor a América Latina que a otros. El mismo tema de los aranceles es una demostración de eso. Todos 10%. Exactamente, 10%. Sí. A otros les puso 20, está 30, mirando 40. un poco más al patio trasero que decían, Yo creo, ¿no? Y durante mucho tiempo en América Latina, eso me decía el otro día un amigo diplomático, me decía, miren, en América Latina nos hemos quejado durante 50 años que los Estados Unidos no mira acá y que no le importa. Bueno, ahora está mirando.
Ya. Entonces ahora también nos quejamos, ¿no? Nos quejamos que no nos miraban, ahora también nos quejamos. Pero me parece que eso sí es una visión de los Estados Unidos, podría generar oportunidades. Y entonces sí hay que pensar que el Ecuador, dentro de ese contexto de cambios mundiales geopolíticos, yo creo que el Ecuador puede tener una ventaja interesante. Pero no vamos a volver sobre eso, pero lo que hablamos en la primera parte, que eran 10 cosas que tenemos que hacer en el Ecuador, las tenemos que hacer. Ponernos al día, y eso no tiene que ver con el contexto mundial, tiene que ver con nuestra realidad ecuatoriana, que es lo que tenemos que hacer. Es como en la vida personal. Así es. Si tú quieres salir al mundo lleno de problemas, bueno, está bien, pero también hay que primero tratar de arreglar tus problemas personales. Entonces el Ecuador tiene que enfrentar esos desafíos y también aprovechar el mundo. Y dentro de eso, yo te diría que ojalá el mundo y el Ecuador en particular pueda mantener lo que yo creo fundamental, que son los valores de Occidente. Yo creo esencialmente en los valores de Occidente. Porque somos herederos de la civilización occidental. ¿No? Entonces yo sí creo que los valores de Occidente son valores, no iba a decir de un gran valor, digamos, para repetir, pero yo creo que son muy valiosos. Yo creo que es la esencia. Yo creo que es la esencia, sí, yo creo que es la esencia del ser humano. Sí, de la tolerancia, de las libertades, de una cantidad de cosas. Yo creo que es tremendamente valioso y no es algo compartido en todas partes del mundo. No, así es. No es. Entonces, ese respeto al individuo en relación a la colectividad es un tema fundamental. Hay sociedades donde la visión es la colectividad está por encima del individuo. Esa no es la visión occidental. La visión occidental es la colectividad es muy importante, pero el individuo es el centro de la sociedad y construye la colectividad a partir del individuo. Que está basado en esa vieja corriente del humanismo, ¿no? Que vino conjuntamente con el Renacimiento europeo, que fue evidentemente. Así es. Entonces yo creo que estamos en eso y por eso te digo, ojalá en el mundo, pero al menos ojalá en nuestro entorno, sigamos con la idea de que Occidente tiene unos valores, y no importa el Occidente geográfico, ese no es el tema, no es el tema de llamarle Europa o llamarle Estados Unidos o llamarle América, es un concepto de vida de la sociedad occidental que, ya te digo, a mí me parece fundamental y ojalá, cuando decimos el mundo de aquí a 20, 30 o 50 años, ojalá se haya expandido, ojalá esa visión se haya expandido, no contraído, y ojalá al menos nosotros sigamos inmersos en esa visión, que a mí me parece que es la visión fundamental. Es verdad y comparto. Pablo Lucio, tú has sido un planificador, fuiste secretario de planificación al frente del CONADE, tuvimos algunas discusiones allí porque estamos en ese gabinete, ¿no? Con Sixto, maravilloso. ¿Y qué rol le das a la planificación? Durante un tiempo se perdió, pero de alguna forma necesitamos planificar al Estado ecuatoriano, buscar esos consensos mínimos, buscar los roles, las actividades. ¿Cómo miras esto dentro de la vida del país? Tú lo acabas de decir. Yo siempre he creído que esos espacios de diálogo, esa es la planificación. O sea, la planificación no es decirte a ti qué tienes que hacer. Sí, la planificación también es casa adentro en el gobierno, ver cómo el gobierno utiliza los recursos. Turno, así es. No, cómo utiliza los recursos a casa adentro el gobierno, porque acuérdate que hoy el gobierno ecuatoriano, hay metodologías y metodologías, pero bueno, digamos que gasta entre 40 y 48 mil millones de dólares, ¿no? Es una cosa enorme, está lleno de instituciones, lleno de trámites, llenos de gente, lleno de intervenciones en todas partes. Entonces yo creo que la planificación casa adentro debe consistir en hacerse la pregunta de todo eso que hace el gobierno, ¿qué es realmente útil para la sociedad? No útil para los que están ahí, que sea sino más útil magro para la sociedad. O sea, ¿qué es útil? Ahora, eso está haciendo el señor Elon Musk en los Estados Unidos. Es lo que está haciendo Musk en los Estados Unidos, exactamente. O Milei en Argentina con la famosa motosierra. Claro. Ahora esto y yo siempre te digo, disculpa, sobre el tema de la motosierra, yo digo que este tema de la reforma del Estado, que el Ecuador la necesita sinceramente. Argentina probablemente le necesitaba aún más y me imagino que los Estados Unidos necesita menos que el Ecuador. Pero eso lo puedes hacer de dos maneras. La una es la manera en que tú contratas consultores, consultores famosos, y entonces vienen y te hacen un estudio. Exactamente eso, te dan un gran informe al cabo de 1 o 2 años
Y no cambió no pasa nada. nada, exactamente, no pasa nada. No. Y lo otro, Y la otra es, por llamémosle la motosierra porque es un nombre que suena conocido y simpático, la verdad es simpático el nombre. O asustador. ¿Qué es ir con energía? Es tomar decisiones, es no necesitar estudiar los temas 2 años para hacerlos, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero hay que estudiar, no. Hay cosas que tú sabes cómo son y no necesitas estudiarlas durante 2 años, ¿no? Porque si tienes que estudiar 2 años algo que no sabes. Ya no debías estar ahí. Exactamente, es que no lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer eso. Entonces la reforma del Estado, entonces la planificación casa dentro del gobierno debe consistir en eso. ¿Cómo pongo orden en las cosas que son útiles, las que son inútiles, las que son productivas, las que no son productivas, las que es gasto y las que es mal gasto, digamos así? Hacia la sociedad la planificación es lo que tú decías. Es de encontrar espacios de diálogos en la sociedad para mirar y de hacernos la pregunta, ¿hacia dónde va el mundo? Pensemos juntos hacia dónde va el mundo, ¿no? Y tratemos dentro de eso ver cuál es nuestro rol, lo que tú me has preguntado. Pensemos juntos eso. ¿Acaso no todo el mundo no trata de hacer eso? Sí, claro, en la familia tratamos de hacer eso, es decir, a ver, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Y por qué vas a estudiar eso? Porque tal vez sirve o tal vez no sirve en el mundo. Conversemos a ver qué pasa en las empresas que hacen. Desgraciadamente ese diálogo familiar se ha perdido porque ahora la gente ni come junta y cuando come tiene un celular cada uno en la mano. Entonces no se enteran siquiera los papás y las mamás que el chico está sufriendo bullying, de que al chico cambió radicalmente el genio o de que es buenazo para la música y en la casa nadie le presta atención. Es muy valioso. ¿Y en las empresas hacen planificación o no? Claro. ¿Y en qué consiste la planificación de las empresas? En mirar hacia adelante. No, la planificación tampoco es de decir, vea, hoy tú te vas a sentar aquí o algo. No, la planificación es la visión. Mirar hacia dónde vamos. Para eso necesitas información, discusión, análisis, compartir. Entonces, para mí la planificación es eso. Representantes de la sociedad, nuevamente las élites, y la palabra élites puede sonar un poco fea, pero para mí simplemente la palabra élite son las personas que tienen una influencia sobre los demás. No. Entonces, élite liderazgo. Liderazgo, influencia. Es, por ejemplo, el dirigente estudiantil de la secundaria en el Ecuador. Sí, claro, es parte de las élites, por supuesto. El de la FEUE también. Los de los grupos de maestros, todos son élite. Todos los que tienen influencia y liderazgo sobre los demás. ¿Cuántos son? No sé, pongámosle una cifra por decir cualquier cosa, 20.000 o 30.000, por decir algo. No, tal vez estoy totalmente equivocado, pero no importa. La planificación consiste en que esos 20 o 30.000 o lo que sea de la élite puedan conversar, discutir, analizar cosas juntos, decir, caramba, yo no había pensado en esto, pero ahora que tú me dices, me parece un tema interesante para mirar, y luego esas élites transmitir las cosas a sus sectores de demás. Influencia. Porque no existe eso de que los 18 millones de ciudadanos participan en la construcción de la sociedad. No, la construcción la hace un grupo que mira hacia adelante. Y que trata de sintonizar con los deseos de la mayoría. Para eso es la democracia. Y que transmite a ellos y conversa con ellos, por supuesto. Por eso son líderes. El líder estudiantil, supongo yo, conversa con los estudiantes, ¿no? El líder campesino conversa con sus campesinos. Entonces, pero alguien tiene que jugar ese rol. Entonces, para mí la planificación es eso. Y es lo que no tenemos en el Ecuador. Desafortunadamente. Y para ir terminando, Pablo Lucio, y volviendo al tema inicial de este diálogo, que es la empresa, el futuro de la empresa en el Ecuador, cómo la empresa, en este segmento que estamos hablando con los temas internacionales, cómo los empresarios ecuatorianos logran también atraer a sus pares de otras partes para que en el Ecuador podamos tener empresas mucho más sólidas. Sí, mira, hay que tener empresas más sólidas y hay que ser realistas. Las empresas más sólidas son las que van teniendo más tamaño. Cualquier empresa empieza chiquita. Apple, ¿dónde empezó? En un garage con 3 personas. Toda empresa empezó chiquita. Y todas casi empezaron familiarmente, ¿no? Empresas familiares. Así es, exactamente. Pero, digamos, las empresas más productivas son las que ya crecen y van teniendo un cierto tamaño. Y es así. El objetivo, además de cualquiera, es decir, yo quiero tener mi negocito, quiero que sea más grande. Eso dice cualquier persona, ¿no? Entonces, tiene que ser para poder ser más productivas. Y dentro de eso yo creo que es fundamental la diversificación. Es decir, yo creo que los empresarios ecuatorianos deben tener actividades en otros lados también. Y los extranjeros tener actividades en el Ecuador.
Yo creo que es parte de la diversificación natural, como decían las abuelitas, los huevos de diversas No se canastas. ponen todos en la misma Eso canasta. es que es eso, Eso y es ese verdad. aspecto es lo mismo. Y entonces tenemos empresarios ecuatorianos que han sido muy exitosos afuera, sí. Y hay gente que dice, pero en vez de estar en el Perú ese empresario, ¿por qué no viene a estar en el Ecuador? Es que está en el Ecuador y está en el Perú, claro. y eso potencia su negocio. Y lo mismo cuando el peruano viene al Ecuador, no es que abandonó el Perú, No. sino que vino al Ecuador y potencia su negocio en el Ecuador. Y buscó oportunidades. Y eso sí. es bueno para todos. Muy Por bien. eso es solo una pequeña cosa cuando ahora uno siente que hay una fragmentación en el mundo con este tema de los aranceles y todo esto, que se están levantando muros. Es lo peor que puede pasar. El mundo debe tender a que haya menos muros, no más, para que el ecuatoriano esté en el Perú o en los Estados Unidos y el americano o el peruano estén en el Ecuador. Eso es la mejor manera de que funcione la economía. Muy bien, hemos recibido unas lecciones importantes de Pablo Lucio Paredes, queremos agradecerte. Encantado. Y queridos amigos, continuamos con ustedes luego de una pausa.